El amanecer en Guanajuato carga un silencio especial, como si el pueblo entero contuviera el aliento antes de enfrentar una pérdida anunciada. Don Ernesto se despide de su taller con las manos temblorosas, acariciando por última vez la vieja mesa de trabajo donde durante años dio forma a la madera pieza por pieza, como si cada una tuviera vida propia. La venta del local no es solo un intercambio de papeles y firmas ante un notario. Es una despedida de todo lo que su padre y su abuelo, antes que él, construyeron con tanto esfuerzo. Pero don Ernesto lo hace pensando en sus hijas, en lo que pueden llegar a ser lejos de allí, con más oportunidades. Ellas tienen apenas 9 años, pero ya sueñan grande. Al mirar el tallado inconcluso de una golondrina en la pared, murmuró sin querer que alguien lo escuchara: «Ellas entenderán». Desde la ventana del camión escolar, las gemelas Mariana y Lucía agitan los brazos con la energía intacta de la infancia, sin medir el peso que ese adiós representa. Don Ernesto les devuelve el gesto, atrapando las lágrimas detrás de una sonrisa forzada, una de esas que se aguantan más por necesidad que por convicción. El sonido de las campanas del templo de San Cayetano retumba por las callejuelas de Minocento, Piedra, bajando por los callejones como un eco firme y melancólico. Suenan como lo hacen cada mañana, pero hoy tienen otro tono, como si también supieran que algo importante está pasando. Los vecinos, que llevan décadas cruzándose con don Ernesto por las mismas veredas, se detienen un momento. Algunos lo miran con respeto, sabiendo el sacrificio que hace por sus hijas. Otros sienten lástima, aunque disimulan con un simple «buenos días», apenas susurrado. Nadie dice mucho, pero todos entienden que algo está cambiando. Algunos hombres mayores recuerdan que también dejaron cosas atrás por sus familias, y las mujeres más jóvenes lo ven como un ejemplo discreto de amor verdadero. Lo que nadie imagina es que este acto, tan silencioso y aparentemente simple, va a dejar una marca que durará más allá de la vida misma de don Ernesto. No hace falta que haya testigos para que eso sea real. Por los pasillos amplios de la secundaria técnica en Guadalajara, Mariana y Lucía caminan cada día con pasos más firmes. Al principio, todo era extraño. El ruido de tantos estudiantes, los profesores con maneras distintas, y ese aire de ciudad que parece ir siempre apurado, pero con el tiempo se fueron acomodando. Mariana, con su gusto por las palabras, se enamoró de las clases de literatura y quedó encantada con un poema de Rosario Castellanos que su maestra leyó en voz alta una mañana cualquiera. Se pasaba los recreos debajo del árbol de jacaranda, rodeada de libros prestados y niños curiosos que le hacían preguntas de todo tipo. Lucía, en cambio, encontró refugio en los trazos. Siempre con un lápiz en la mano, dibujaba edificios imposibles y puentes flotantes que solo vivían en su imaginación. Soñaba con estudiar arquitectura y construir una casa enorme con vista al lago de Chapala. Las cartas que ambas mandaban a don Ernesto cada 15 días eran pequeñas ventanas llenas de vida. En hojas decoradas o papeles reciclados, le contaban desde cómo hacían tortillas los domingos en la pensión donde vivían, hasta cómo una profesora les había dicho que tenían un talento natural. Escribían también frases que sabían que lo harían sonreír. «Volveremos con orgullo, papá», decían siempre al final, como promesa y consuelo. Don Ernesto recibía esas cartas como quien recibe un regalo inesperado. Las abría despacio, sentado en su sillón de mimbre, como si el papel pudiera deshacerse en sus dedos. Leía cada línea en voz baja, y luego las guardaba en una caja de galletas vieja que escondía en el fondo de un ropero lleno de recuerdos. Su casa, esa pequeñita en lo alto del cerro que parecía no cambiar nunca, se iba llenando con palabras de sus hijas.
Los domingos, después de la misa, solía ir a la plaza a vender banquitos y mesitas que él mismo seguía construyendo, más por costumbre que por dinero. También arreglaba relojes antiguos, esos que nadie más se atrevía a abrir. De noche, cuando todo quedaba en silencio, sacaba el retrato de las gemelas y lo dejaba sobre la mesa. No decía nada, solo miraba y pensaba en todo lo que nunca había sabido cómo escribir. 25 años más tarde, la calma habitual de Guanajuato se rompe con la llegada de dos camionetas negras que se detienen justo frente a lo que alguna vez fue el taller de don Ernesto. Lo que antes era un espacio lleno de olor a cedro y herramientas colgadas en la pared, ahora es un café turístico medio descuidado, con sillas de metal mal pintadas y una pizarra que anuncia «Capuchino con leche de almendra». Mariana y Indias Lucía bajan de los vehículos, caminan con paso seguro, vestidas con ropa elegante que llama la atención entre los vecinos del barrio, que ya no las reconocen tan fácilmente. Las dos hermanas se miran un momento antes de tocar. La puerta del negocio. La fachada es otra, pero por dentro aún se siente algo del pasado, una especie de eco que permanece. Don Ernesto, más encorvado y con el cabello completamente plateado, se encuentra esperando con una sonrisa tímida. Cuando las ve, siente una punzada en el pecho que ni él mismo entiende bien. Se abrazan, pero no como quien retoma una conversación pendiente, sino como quien se encuentra con alguien que ha cambiado tanto que ya no sabe por dónde empezar. Don Ernesto, con manos que aún conservan esa marca de la madera trabajada durante años, las invita a pasar. Les ofrece café, calientito en tazas desparejadas, mientras intenta acomodar los recuerdos que se atropellan en su cabeza. Se sientan junto a la ventana, justo donde antes descansaba la vieja plaina. El momento pesa, y no solo por el tiempo, el que ha pasado, sino por aquello que está por decirse. Lucía, siempre la más directa, saca unos papeles de una carpeta elegante. Con una sonrisa que apenas disfraza los nervios, explica la idea. Quieren recuperar el viejo taller, convertirlo en un centro cultural para los niños del pueblo, con talleres gratuitos, espacio para exposiciones y clases de dibujo. Mariana agrega que sería un regalo para la comunidad, un modo de devolver algo de lo que su padre les dio. Pero hay una condición. Necesitan que don Ernesto ceda formalmente el terreno, que les firme unos documentos para tramitar los permisos y registrar el espacio a nombre del proyecto. Es ahí cuando la conversación cambia de tono. El silencio que sigue no es incómodo, pero sí denso, cargado de todo lo que no se ha dicho en tantos años. Lucía, siempre segura de cada palabra que dice, abre el plano extendido del proyecto junto a la taza de café. Con voz decidida, explica, la nueva idea, para llevar a cabo todo lo que tienen en mente, necesitan ampliar el terreno hacia el lado oeste, justo donde se levanta la casona antigua de doña Amalia, la misma que ha estado ahí desde hace más de 70 años. Es una construcción vieja, con tejas carcomidas y muros que ya muestran su edad, pero cargada de historia. Lucía lo dice con franqueza. Papá, para que esto funcione de verdad, hay que tirar esa pared y construir algo nuevo. Necesitamos espacio. El lugar se quedaría corto si no dejamos ir lo que ya no sirve. Don Ernesto no responde de inmediato. Mira hacia la pared del fondo, donde una vieja grieta atraviesa el yeso y llega hasta el suelo. No ve solo una fisura, ve los recuerdos de quienes vivieron ahí, ve a su esposa cargando leña en la cocina, escucha las risas de las niñas jugando con cajas de madera vacías. El café se ha enfriado, y él mantiene la mirada sobre el muro como si esperara a que éste hablara. En su mente siente que la madera cruje como en sus primeros días, como protestando por lo que se propone hacer. Mariana, notando el cambio de ambiente,
Intenta calmar la situación. Habla con suavidad, sin los gestos firmes de Lucía. Papá, no queremos borrarlo todo. Solo queremos que tenga otro propósito, que viva de otra forma. Pero el ambiente entre las dos hermanas ya se ha cargado un poco. Lucía sostiene que no hay otro modo, mientras Mariana sugiere conservar parte de la estructura original. Don Ernesto los escucha a las dos, como si estuviera lejos. La voz le tiembla al responder, y apenas logra decir que necesita tiempo para pensarlo. Se levanta de la mesa sin mirar a ninguna de las dos directo a los ojos. Esa noche, en la misma habitación donde cada domingo reescribía su propia nostalgia, se sienta frente al retrato de sus hijas cuando eran niñas. Suspira y, sin que nadie lo escuche, murmura apenas: «Me equivoqué al dejarlas ir. Este era el camino que imaginé para ellas». Afuera, el viento sacude las hojas del jacarandá como si también dudara. Con una mezcla de resignación y cariño, don Ernesto acepta estar presente en los primeros días del proyecto. No lo dice en voz alta, pero por dentro siente que ceder también es una forma de cuidar. Así que se pone su sombrero de ala ancha, el mismo de siempre, y baja cada mañana para ver el avance. Lucía recorre el terreno con su tablet en la mano, tomando medidas y dando indicaciones. Camina rápido, sin detenerse a mirar las losetas rotas o las huellas de la antigua puerta de madera. Para ella, todo tiene que moverse, avanzar, cambiar. No se detiene a escuchar que el suelo cruje con cada paso. Mariana, en cambio, empieza a separarse un poco del ritmo agitado. Se le ve más cerca de su padre, acompañándolo a la plaza o ayudando a cargar alguno de los banquitos que él aún vende los domingos. Un día entra por curiosidad a la primaria de la colonia, donde la maestra Clara le muestra los murales que los niños pintaron en las paredes del patio. Mariana sonríe, pero siente dentro del pecho una especie de vacío nuevo, un revoloteo que no logra poner en palabras. Algo en la sencillez de todo ese mundo le habla de otra vida, de otra posibilidad que no aprendió en la ciudad. Mientras los albañiles comienzan a picar parte de la pared trasera del viejo café, las opiniones en el pueblo empiezan a dividirse. Los jóvenes hablan con entusiasmo sobre el nuevo centro cultural. Se imaginan talleres de computación, clases de inglés y hasta proyecciones de cine. Ya era hora de modernizarse, dicen algunos en el mercado. Pero los más viejos, como don Felipe o la señora Tomasa, murmuraban con tono preocupado: ¿y si lo terminan convirtiendo en otra cosa? Como esos cafés modernos que nadie usa, ¿de qué nos va a servir? Lo dicen con respeto, pero también con desconfianza. Don Ernesto, de a poco, se vuelve sin querer el punto medio entre esas dos miradas. Algunos vienen a él a contarle lo que piensan, y otros simplemente a verlo sentado frente a la obra, con los brazos cruzados y la mirada atenta. Contempla sin apuro, llevando dentro la duda constante: si los métodos de antes aún tienen valor, o si ya no hay lugar para ellos en el nuevo rumbo del pueblo. Una mañana cualquiera, mientras los trabajadores retiraban los escombros y los restos húmedos de una pared lateral de lo que fue la vieja carpintería, ocurrió algo inesperado. Al remover un panel semioculto detrás de un muro desgastado, descubrieron un compartimento cerrado con clavos oxidados. Uno de los albañiles, curioso, forzó con cuidado la madera y encontró dentro una caja protegida por telas viejas y polvo acumulado. Al abrirla, aparecieron varios cuadernos encuadernados a mano, con hojas de color amarillento, cubiertas de dibujos, apuntes a lápiz y fórmulas cuidadosas sobre tipos de ensambles, tratamiento de la madera y detalles artesanales que ya casi nadie recordaba. Fue don Ernesto quien, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma, se agachó lentamente y tomó uno de los cuadernos con ambas manos. No necesitó leer la firma.
Sabía que esa letra era la de su abuelo, don Evaristo, un carpintero respetado que había formado a muchas manos de la región. Pasó los dedos por los bocetos, reconociendo trazos que él mismo había visto de niño, pero que jamás imaginó volver a encontrar. En algunos márgenes hasta había pequeñas anécdotas escritas con letras apretadas, como consejos personales dirigidos a quien supiera mirar. La noticia se esparció por el pueblo en unas cuantas horas. Los más viejos llegaron al lugar pidiendo ver los cuadernos, recordando a don Evaristo como si lo tuvieran enfrente otra vez. Los jóvenes, por su parte, tomaban fotos y hacían preguntas sobre términos que nunca habían escuchado. La carpintería, que por semanas había sido un punto de discusión, se volvió centro de interés y de historias compartidas. Esa tarde, don Ernesto, aún conmovido, les mostró los cuadernos a Mariana y a Lucía. Les propuso algo nuevo. ¿Y si en vez de empezar desde cero, encontramos una forma de mezclar esto con sus ideas?, dijo, colocando los cuadernos sobre la mesa. Mariana sintió de inmediato una chispa de entusiasmo. Podríamos dar talleres con estas técnicas, habría que digitalizarlas también, sugirió. Lucía, en cambio, se cruzó de brazos. Papá, eso es lindo, pero no va con el proyecto tal como está planeado, respondió con una mueca, como si aquel hallazgo representara una complicación que no había contemplado. El aire quedó en pausa, igual que tantas veces antes, cuando lo nuevo y lo viejo se cruzan sin entenderse del todo. La incomodidad de Lucía empezó a notarse más, con cada reunión virtual que tenía con los socios de la Fundación Nueva Ruta, una organización de la Ciudad de México que financiaba parte del proyecto. Desde sus oficinas llenas de vidrios y pantallas, le recordaban constantemente los plazos, las metas de impacto, el diseño moderno y la necesidad de diferenciarse para atraer apoyo institucional. Le pedían que adelantara etapas, que rediseñara los espacios con una estética más limpia, más urbana. Y aunque asentía mientras hablaban, al cerrar la videollamada, se quedaba mirando por la ventana del cuarto de la pensión, preguntándose si realmente sabía lo que estaba haciendo. Sentía que todo lo que había logrado en esos años lejos del pueblo, los premios, las conferencias, el respeto profesional, comenzaba a chocar de frente con cada piedra del camino de tierra. De pronto, las fachadas antiguas, el olor a pan en la mañana y los saludos tranquilos de los vecinos no eran solo cosas pintorescas, también eran recordatorios, incómodos a veces, de la vida que dejó atrás. Mariana, mientras tanto, caminaba en otra dirección. Un día, durante una tarde tranquila en la plaza, se cruzó con Tomás, su primer amor, con quien había compartido cafés, caminatas y promesas cuando eran adolescentes. Él no se fue nunca del pueblo, y ahora, ya jubilado como maestro de educación física, seguía riendo del mismo modo calmado que ella recordaba. La charla entre ellos fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Tomás escuchó con atención cuando Mariana le contó lo del proyecto, le preguntó por su trabajo en Guadalajara, por las cosas que la seguían moviendo, y en su voz tranquila, ella escuchó una versión de ella misma que ya casi había olvidado. Él la animó sin presionarla. Le dijo que sería feliz viéndola enseñar, que no tenía que elegir entre una vida o la otra. Ese mismo día, Mariana comenzó a escribir en una libreta ideas para una pequeña escuela comunitaria que pudiera funcionar dentro del nuevo centro. Clases de lectura, música, carpintería básica, un espacio vivo, abierto, pero también sentía un miedo que no sabía cómo nombrar, el de alejar aún más a Lucía, que ya mostraba señales de incomodidad frente a todo lo que no se ajustaba a sus planes originales. Las diferencias entre Lucía y Mariana empezaron siendo pequeñas, casi imperceptibles.
Un comentario aquí, una mirada incómoda allá. Pero con los días, las discusiones se volvieron frecuentes, llenando los pasillos del proyecto con un aire tenso que ni los trabajadores ni don Ernesto podían evitar notar. Mariana proponía incluir actividades abiertas para los vecinos, clases gratuitas, espacios que mezclaran las técnicas tradicionales con nuevos usos. Para ella, el centro cultural debía servir a la comunidad y honrar la historia del lugar. Lucía, por su lado, insistía en que sin orden, estructura y diseños eficientes no habría progreso real. Si queremos que nos tomen en serio, no podemos hacerlo todo como antes, decía mientras pasaba las diapositivas durante una reunión. La tensión alcanzó un punto crítico el día que Lucía presentó un modelo tridimensional del futuro centro a los inversionistas. La presentación se hizo en el mismo terreno, bajo una carpa improvisada. En la pantalla de su laptop se veía todo limpio, simétrico y moderno. La casona de doña Amalia ya no estaba, reemplazada por una sala de conferencias con ventanales de vidrio. Ni un solo elemento sugería algo del pasado, era como si el lugar jamás hubiera tenido historia. Don Ernesto, sentado en la última fila, apenas dijo una palabra, pero al terminar la exposición se levantó sin despedirse y regresó caminando solo a su vieja casa. Esa misma tarde entró a su antiguo cobertizo y sin avisar a nadie comenzó a lijar unas tablas de madera que había guardado durante años. Madera de mezquite dura pero noble, restos de muebles que nunca había querido tirar. Sobre una mesa inestable empezó a dar forma a un banco. No tenía medidas claras ni planos, solo la idea firme de que ese banco debía ser el corazón del nuevo espacio. Aunque nadie más entendiera su sentido, aunque lo dejaran en un rincón. Cada mañana se despertaba temprano, tomaba café en silencio y continuaba el trabajo. Mientras cortaba, clavaba o medía con los ojos, sentía que salvaba pedacitos de sí mismo. Sabía que el banco no iba a resolver la pelea entre sus hijas, pero al menos sostenía algo que se le estaba escapando. Una forma de ver el mundo que no se podía borrar con modelos digitales ni con discursos bonitos sobre el porvenir. Lucía já não conseguia conciliar o dormir em paz. As reuniões com os investidores de la Fundação Nueva Ruta estavam mais intensas. Os e-mails cheios de cobranças e datas limite que não paravam de mudar. Do lado de fora, havia vizinhos cada vez mais reticentes, gente parando para encará-la na rua com um misto de decepção e raiva. Sentia-se encurralada e, talvez por medo ou por orgulho, decidiu agir rápido, sem avisar ao pai, sem falar com Mariana. A decisão foi dela e dos investidores, começar a ampliação de uma vez. No sábado de manhã, antes mesmo do sol aquecer as telhas, chegaram os caminhões com areia e cimento. As máquinas estacionaram ao lado da antiga oficina e os operários desceram em silêncio, munidos de ferramentas e ordens claras. O som do motor ligado atravessou o povoado como se fosse um alarme. Aos poucos, curiosos apareceram nas janelas, nos portões. Ninguém entendia direito o que estava acontecendo, mas algo não soava certo. Em poucos minutos, o boato correu. Lucía. O quer derrubar mesmo, sem nem avisar o pai. Ignoraram tudo, até os cadernos do avô. Quando Dom Ernesto soube, não gritou nem se exaltou. Levantou-se da cadeira de madeira que ele mesmo havia consertado dias antes, pegou seu chapéu e caminhou firme rumo à oficina. Ao chegar, já havia trabalhadores preparando a perfuradora, e um deles se dirigia à parede lateral. Justo aquela onde apareciam ainda, vagos, os traços do antigo letreiro com o nome da oficina pintado à mão. Ernesto se aproximou, sem levantar demais a voz. Aqui não se constrói nada sem respeito. Uma frase simples, mas dita com uma firmeza que fez todos os movimentos pararem por um instante.
Os operários, sem saber o que fazer, hesitaram. E então começaram a chegar os vizinhos. Primeiro, a senhora Carmen, que trouxe consigo um pano molhado e lhe ofereceu água. Depois Tomás, e logo vários jovens da rua de trás, formaram um semicírculo diante da entrada. Ninguém gritava, mas a presença deles falava sozinha. Era como se o passado e o presente estivessem ali, tentando achar algum espaço no meio da poeira. Lucia, ao saber do bloqueio, veio correndo. O olhar duro, o queixo tenso. Sabia que não era apenas uma obra parada. Era o começo de uma batalha que ia muito além do cimento. El día después del conflicto, el pueblo amaneció dividido. En la panadería, en la tienda de abarrotes y hasta en la fila del cajero, la gente murmuraba en voz baja. Algunos culpaban a Lucía de querer aplastar la identidad del lugar. Decían que se creía más importante que todos, como si su título le diera permiso para pasar por encima de las historias ajenas. Pero otros, más jóvenes quizás, o con menos apego al pasado, la defendían. Ella sí está intentando levantar esto. Sin ella, todo seguiría igual de estancado, comentaban. La tensión se sentía en el aire, como cuando va a llover fuerte y nadie sabe si guardar la ropa o dejarla colgada. Esa tarde, Mariana fue a buscar a Lucía. No podía seguir todo así, sin hablar claro, sin entender de una vez que estaban peleando realmente. La encontró aún molesta, revisando papeles frente a su laptop, con una expresión dura, como de quien no quiere que se note que está al borde del llanto. Mariana le habló con calma al principio, pero pronto la conversación subió de tono. Fue como destapar una olla que llevaba años acumulando presión. No es así como se hacen las cosas, Lucía. Aquí la gente importa, las memorias importan, dijo Mariana, tratando de mantener la voz firme. Lucía soltó una risa seca. ¿Y qué sabes tú de esfuerzo? Siempre estuviste al lado de papá, protegida, sin ver lo que a mí me tocó aguantar. Afuera. Eso no tiene nada que ver con lo que estás haciendo aquí, insistió Mariana, ya molesta. Esto va más allá de nosotras dos. Y de pronto Lucía, quebrada por dentro, gritó: «Creí que nos mandó lejos porque no quería vernos cerca de su mediocridad». Don Ernesto, que había entrado sin que notaran, sintió como si le hubieran triturado el pecho. Se quedó un segundo en silencio. Después caminó lentamente hasta el centro del comedor y con mano temblorosa sacó del bolsillo una pequeña bolsa de tela. La abrió con cuidado. Dentro había fotos gastadas de las dos cuando eran niñas, en la feria del pueblo, comiendo nieve, en un columpio del parque. Yo dormía con esto bajo la almohada, cada noche, y le pedía perdón al cielo por no haber tenido más que darles. Nadie dijo nada. El silencio, por fin, era otra cosa. Las palabras se quedaron flotando en el aire como si nadie supiera qué hacer con ellas. Lucía, que hacía apenas unos minutos había gritado desde lo más hondo de su rabia, ahora guardaba silencio. Parecía confundida, como si recién se diera cuenta de una grieta que existía desde siempre, pero que había ignorado. Miraba al suelo, con el rostro tenso, incapaz de sostenerle la mirada a nadie. Se sentó junto a la mesa y sin decir nada más, se quedó allí, inmóvil. Esa noche, don Ernesto no volvió directamente a casa. Tomó su sombrero y fue caminando despacio por las calles empedradas hasta la plaza central del pueblo. Algunos vecinos seguían afuera, como era costumbre. Cuando el calor cede entrada la noche, al entrar al kiosco, levantó su voz solo lo suficiente para que todos lo escucharan sin esfuerzo, pero sin gritar. Nadie sabía qué iba a decir, pero al verlo allí, de pie, con los ojos brillosos y una carpeta bajo el brazo, fueron acercándose en silencio. Yo vendí la carpintería hace más de 15 años, porque estaba cansado. Me dolía ver todo, lo que no pude darles.
Pensé que alejándome ustedes tendrían una oportunidad mejor lejos de aquí. Abrió la carpeta y mostró varias hojas manchadas por los años. Eran cartas que nunca envió, incluso algunos dibujos que hacían las niñas cuando eran pequeñas y que él guardaba como si fueran mapas de un tiempo más amable. Habló de las noches largas, de los silencios que se hacían eternos cuando ya no se escuchaban sus voces en la casa, de cómo se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto, aunque por dentro sintiera que había fallado. Mariana escuchaba, con lágrimas cayendo sin control, y Tomás le apretaba suavemente la mano sin decir nada, acompañándola como siempre supo hacer. Lucía, desde una de las esquinas de la plaza, también escuchaba. No lloraba, pero parecía haberse quedado sin argumentos. Esa noche, el pueblo comprendió que no se trataba de héroes ni de culpables. Cada quien había hecho lo que pudo con lo que tenía. El pasado clavaba sus raíces en todos, y esas raíces, aunque torcidas, formaban algo vivo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio pesaba menos. Ahora tenía otro nombre: comprensión. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas pintaba de naranja los techos gastados del pueblo, don Ernesto tocó la campana vieja que colgaba en la entrada de la antigua carpintería. Su sonido, fuerte, metálico y vibrante, se escuchó por todas las calles. La gente fue saliendo poco a poco, como si algo dentro los empujara a saber qué pasaba. Mariana llegó deprisa, con Tomás a su lado, y Lucía apareció unos minutos después, cruzada de brazos, sin disimular su escepticismo. Don Ernesto los esperaba en la pequeña sede del proyecto, que hasta hacía poco solo tenía mesas de plástico y una cafetera de esas que chispean al calentar. No pidió silencio. Solo empezó a hablar con los ojos brillando como pocas veces. Encontré entre las cosas de mi padre varios de sus cuadernos de diseño, medidas, fórmulas, dibujos a mano. Cada plano está publicado como si supiera que un día íbamos a necesitarlo, así que propongo algo. Reconstruyamos la carpintería igual que en esos cuadernos, con los métodos de antes y nuestras manos. Y si lo logramos en 3 semanas, este espacio será del pueblo, de todos, no de unos pocos. El murmullo fue inmediato. Algunos se miraron con duda, como queriendo asegurarse de haber entendido bien. Lucía negó lentamente con la cabeza. Eso no es realista. 3 semanas para levantar un edificio con herramientas antiguas. No se puede vivir guiándose solo por la nostalgia. Pero ni bien terminó la frase, una joven levantó la mano. Después un señor mayor con bastón dijo que podía enseñar a los más jóvenes a manejar el cepillo. En cuestión de minutos, una lista improvisada comenzó a pasar de mano en mano. Los más chicos tomaban medidas con cintas viejas. Otros buscaban clavos, cepillos y sierras. Las herramientas oxidadas comenzaron a circular, y los patios solían llenarse con el olor de madera recién cortada. Se mezclaban generaciones, se contaban anécdotas de cuando el taller era el corazón del pueblo. Muchos no sabían clavar una tabla, pero aprendían rápido. Lucía observaba desde lejos. No intervenía, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no parecía tan segura de tener todas las respuestas. Mientras tanto, el pueblo, dormido por años en la costumbre, empezaba a moverse otra vez, como si reconociera su propio reflejo entre virutas y esfuerzo compartido. Don Ernesto volvió a calzarse el delantal de tela gruesa, manchado por los años, como si nada hubiese pasado desde la última vez que cerró la puerta del taller. Sus manos, curtidas pero firmes, tomaban cada herramienta con la familiaridad de quien nunca dejó de usarlas. Con cada martillazo, con cada ranura que tallaba en la madera, volvía a despertar algo que parecía dormido, no solo en él, sino en quienes lo rodeaban.
Jovencitos de la secundaria, que antes apenas levantaban la vista de sus teléfonos, ahora lo miraban embobados, preguntaban, anotaban y muchos aprendían con solo mirar. Los abuelos del barrio acudían cada día, no por compromiso, sino porque se reencontraban con algo que habían olvidado. Algunos no clavaban un clavo desde hacía décadas, pero bastaban unos minutos para que las manos les recordaran el camino. Había quienes venían solo a barrer la viruta o a pasar una escoba por el suelo de tierra, y aun eso tenía valor. Recién casados que empezaban su vida en pareja, estudiantes con sus mochilas medio vacías, todos sumaban algo. Se hablaba de maderas, de casa, de abuelos, pero también de futuro. Mariana, mientras tanto, no paraba. Bajo una lona grande sujeta con sogas, instaló un espacio para dar clases improvisadas. Allí reunía a los niños durante la mañana y, entre cuentos y ejercicios de cálculo, iba sembrando las bases de lo que más adelante sería la escuela comunitaria tan soñada. Con pizarras hechas de puertas recicladas y tizas gruesas que se partían fácilmente, enseñaba con una energía que parecía no acabarse. En la otra esquina del terreno, desde el balcón de su pequeña posada, Lucía observaba. No intervenía, no daba órdenes, tampoco anotaba nada en su libreta. Solo se quedaba allí, quieta. Desde esa distancia podía ver la carpintería cobrar forma y escuchar fragmentos de historias que los trabajadores compartían sin darse cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada no era fría ni calculadora. Era otra, más silenciosa, como alguien que se queda a escuchar un idioma que conocía, pero que había olvidado cómo hablar. Y mientras los días pasaban, el sonido de los martillos y las risas mezcladas con aserrín tejían algo nuevo, algo que parecía crecer al ritmo de la voluntad compartida. Lucía llevaba días observando todo desde lejos, como quien mira una película en la que ya no está segura si fue protagonista o solo una espectadora más. Desde el balcón de su posada había visto cosas que no cabían en su lógica de cronogramas y proyecciones. Un grupo de adolescentes riendo con un carpintero que doblaba la edad de cualquiera de ellos. Señoras que preparaban comida para todos sin que nadie les pidiera, y niños que ya no pedían el teléfono, sino clavos y martillos pequeños. Pero fue una escena simple la que terminó de desarmarla por dentro. Al final de la tarde, cuando quedaba apenas luz suficiente para distinguir los detalles, vio a la señora Graciela, 82 años, espalda curva, pero paso firme, llegar con una bolsita de tela llena de tornillos. Detrás de ella, Iñaki, recién salido de la Universidad de La Plata, arquitecto joven y formal, torpeando con una sierra manual, con la camisa arremangada y los dedos llenos de polvo. Esa imagen fue como un disparo silencioso, no por lo dramático, sino por lo honesto. Esa noche, sin decir nada a nadie, Lucía cruzó sola la plaza. Llevaba una linterna pequeña y un nudo en la garganta. Al llegar a lo que quedaba de la vieja carpintería, todo estaba en silencio. Solo las maderas, el olor del polvo y algún grillo solitario. Se acercó despacio a un rincón donde había visto antes a su padre trabajando. Ahí, colocado sobre unos tablones, estaba un banco de madera casi terminado. Era rústico, pero hermoso. Los bordes no eran perfectamente lisos, pero el pulso del amor estaba en cada ranura. En el respaldo, tallados con calma, aparecían los nombres de su bisabuelo, su abuelo y su padre, como una cadena de tiempo que de pronto tenía sentido. Al tocar la madera, sintió un calor inesperado, no por la temperatura, sino por el gesto. Era una obra pensada para pasar de mano en mano, sin pedir nada a cambio. De regreso en la posada, encendió su computadora y escribió: primero la carta,
de renuncia a los líderes de la Fundación Pilares del Futuro. Luego, uno por uno, los avisos de cancelación a los patrocinadores. Cerró el portátil sin prisa. En ese ruido final, suave y limpio, algo dentro de ella se alineó. Por fin eligió quedarse. Por fin amó sin condiciones. A la mañana siguiente, cuando la neblina todavía no se había levantado del todo y el aire olía a madera fresca, Lucía apareció frente al taller. Llevaba una camisa sencilla, con las mangas arremangadas, el cabello recogido de cualquier manera y unas zapatillas que hacía años no usaba. Los primeros en verla se quedaron quietos, sin saber si saludarla, si preguntar algo o simplemente seguir con lo suyo. Nadie esperaba verla ahí de nuevo, y mucho menos con esa cara de quien ya no venía a observar, sino a sumarse. No dijo palabra. Caminó hasta una mesa de trabajo, agarró una tabla sin lijar y comenzó a trabajar como si lo hubiera hecho toda la vida. El lijo raspaba con ese sonido seco y parejo, y poco a poco la escena se volvió normal. Al ver eso, don Ernesto la miró, desde lejos, casi sin moverse. No estaba seguro de cómo reaccionar, pero no necesitaba correr a abrazarla. Bastaba con verla ahí. Mariana, en cambio, se acercó sin dudar. La rodeó con los brazos con fuerza, como si el abrazo también arreglara los años en los que no hablaron. Y en eso, en medio de la tensión que apenas se iba desarmando, soltaron una carcajada. Todo por culpa de una torpeza mínima. Lucía intentó usar el serrucho y se le resbaló de las manos, dejando caer la tabla sobre su propio pie. Rieron como cuando eran chicas. Ese día, algo distinto flotó en el aire. En el comedor comunitario, donde antes los almuerzos eran un apuro, comenzaron a aparecer ollitas de recetas viejas. Doña Olga trajo su puchero con maíz como el de antes. Marcelo hizo pan casero y alguien más abrió unos frascos de dulce de guayaba. Se sentaron todos al mismo nivel, en mesas largas, entre charlas cruzadas, jugos de fruta y café. A nadie le hizo falta decirlo en voz alta, pero todos lo entendieron. Ese espacio no se había levantado solo con herramientas. Estaba hecho también de reconciliaciones, de abrazos que tardaron años, de silencios que ya no dolían. La carpintería no era solo un taller, era un símbolo. Y por eso, entre risas, historias y pedazos de pan compartido, se volvió sagrado, porque no fue levantado solo a fuerza de esfuerzo, fue sanado. Faltaban apenas 5 días para la gran inauguración y el ritmo en la villa era otro. Nadie se quejaba del cansancio, aunque las ojeras fueran prueba de jornadas largas. La escuela, improvisada que Mariana había iniciado bajo una lona, ahora tenía forma de aula. Con la ayuda de vecinos y maderas recicladas, ya habían armado 2 espacios cerrados con techos de chapa ondulada y paredes decoradas con dibujos hechos por los chicos. Por la mañana, una docena de niños ocupaba bancos de colores y escuchaba atentos las clases de lectura, números y juegos de palabras. Por la tarde, otros tantos se turnaban para aprender canciones, historias del pueblo y juegos de lógica que Mariana traía anotados en una libreta arrugada. Tomás, como siempre, estaba ahí, no solo como pareja, sino como compañero de todo. Ayudaba con talleres de lectura y organizaba pequeñas obras de teatro en las que los niños inventaban personajes y se reían con cada equivocación. Verlo caminar al lado de Mariana, riéndose como cuando se conocieron, era una escena que muchos del pueblo disfrutaban. Ya no eran solo los profes o los encargados de algo. Eran 2 personas que juntas parecían dar señales de que sanar también es posible en pareja. Lucía, por su parte, trabajaba sin descanso. No construía paredes ni repartía materiales, pero cada noche se encerraba en su pequeña pieza con restos de madera, retazos de vidrio y un par de herramientas prestadas.
Después de varios días, terminó una maqueta minuciosa de la villa. Allí estaban las casas antiguas, con sus techos inclinados, la plaza con el palo borracho en el centro y la carpintería recién reconstruida, a escala mínima, pero perfecta. También incluyó espacios nuevos, la escuela, un vivero y un rincón, comunitario como símbolo de lo que se venía. Una tarde antes de irse, tomó la maqueta con ambas manos y caminó hasta el taller. Don Ernesto, al verla llegar, se quedó quieto. Lucía le extendió el regalo sin decir mucho. Era su forma de pedir perdón, de cerrar un ciclo abierto durante demasiados años. Él, con los ojos húmedos y las palabras atascadas, la recibió como si sostuviera parte de su propio corazón. Sin dudar, la colocó justo en la entrada de la nueva carpintería, donde todos pudieran verla cada vez que cruzaran la puerta. Allí, entre virutas y sueños, el pasado y el futuro por fin se saludaban. El día de la inauguración amaneció con una neblina suave que envolvía todo el pueblo de San Antonio de Areco, como si hasta el clima quisiera bajar el ritmo y hacer silencio para lo que estaba por venir. A pesar del frío leve, la gente comenzó a salir de sus casas temprano, algunos con termos de mate, otros con canastas llenas de pastelitos o tortas fritas. A medida que se acercaban al taller comunitario, la plaza se llenaba de voces, risas y saludos apurados entre vecinos que hacía tiempo no se veían. A mediodía exacto, los campanazos de la capilla del pueblo rompieron el murmullo. 3 campanadas profundas, solemnes, que marcaron la hora del encuentro. Enfrente del edificio restaurado, toda la comunidad se fue agrupando. El taller, pintado en colores cálidos, con detalles de hierro forjado en puertas y ventanas, parecía nuevo y antiguo a la vez, como si siempre hubiese estado destinado a renacer de esa manera. En medio del patio de entrada, el banco tallado por don Ernesto brillaba bajo el sol, como si entendiera que era parte central de la historia. Don Ernesto caminó lento desde el costado de la plaza. No dijo nada, solo avanzó, con las manos juntas, al frente y la mirada clavada en ese banco que había construido con memoria y paciencia. Mariana y Lucía lo seguían, una a cada lado, sin tocarlo, pero acompañándolo con esa cercanía muda que se reserva para momentos importantes. Cuando llegó, se sentó en silencio, puso una mano sobre la madera del banco, respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo se permitió simplemente estar. Observó, sin prisa, a los niños corriendo por los pasillos que ahora llevaban los nombres de antiguos carpinteros del pueblo, a los jóvenes armando rincones de lectura con retazos de tela, y a los adultos mayores charlando bajo el alero como antes. No necesitó palabras para saber que el trabajo estaba hecho, no solo con clavos y brochazos, sino con decisiones difíciles, con encuentros, con perdones. Y ahí, sentado en ese banco, viendo cómo la vida giraba a su alrededor sin perder ni el olor ni el sonido de la madera, don Ernesto entendió que ya no era solo historia, era también raíz. Lo que un día había sentido como pérdida, ahora respiraba como pertenencia. El evento tomó fuerza desde temprano. Algunas camionetas llegaron con periodistas y representantes de una organización nacional de preservación patrimonial que había escuchado sobre el proyecto por redes sociales. Vinieron con cámaras, grabadoras, micrófonos inalámbricos y muchas preguntas. Filmaban todo, los detalles en las ventanas restauradas, los murales pintados por los chicos, el banco tallado, donde don Ernesto seguía sentándose a la sombra. Las entrevistas se daban una tras otra, con vecinos explicando la historia, contando anécdotas o simplemente diciendo orgullosos, «Esto lo hicimos entre todos». Pero mientras tanto, en un rincón del patio, lejos de los reflectores, pasaba lo verdaderamente importante para quienes vivían ahí.
Un grupo de adolescentes se sentó en ronda junto a varios adultos mayores del pueblo, entre ellos Ramón, que era mecánico pero de joven había trabajado en la carpintería de su padre. Tenía más de 80 años, pero era rápido para contar historias. Con voz suave iba señalando herramientas viejas sobre una lona y explicando sus nombres. Esto se llama formón, esto otro, la cepilladora. Así se hacía antes, sin máquinas eléctricas. Los chicos escuchaban con atención, preguntaban todo. Alguien tomaba nota, otro sacaba fotos con el celular. No era una clase ni tenía horario, pero ahí aprendían más que en muchas tardes de pupitre. También apareció Marta, que contó cómo durante su juventud ayudaban a levantar casas desde cimientos hasta los techos. No, era perfecto, pero nadie dormía a la intemperie, dijo. Entre risas les enseñaban dichos antiguos y consejos que no venían en ningún manual. A la tarde, Mariana subió al pequeño escenario armado con palets y telas. Llevaba una carpeta en la mano, y detrás de ella una fila de chicos y chicas se organizaba para la ceremonia. Era la apertura oficial de la escuela. Sin discursos ni protocolos, los niños tomaron el micrófono, uno por uno, y recitaron poemas que habían escrito ellos mismos. Hablaban de sus familias, del olor a pan en la mañana, del miedo al cambio y del valor de animarse. Las niñas corrían por el patio tomadas de la mano, con moños en el pelo y tierra en las zapatillas. Tomás, de pie al fondo, miraba a Mariana como quien no necesita palabras. Lo entendían sin hablar. El tiempo no se repite, pero si uno se queda lo suficiente, puede ayudarlo a enmendarse. Lucía, que antes corría detrás de concursos y contratos, en oficinas de Buenos Aires, ahora tenía una forma distinta de ver su profesión. No le alcanzaban las palabras arquitecta o restauradora. Se definía como arquitecta de la memoria, y no lo decía por vanidad, sino por convicción. Había pasado días enteros revisando los cuadernos gastados que Tomás le había entregado, aquellos que pertenecían a su abuelo Arturo, un viejo amante de las estructuras tradicionales que había documentado técnicas, medidas y hasta cuentos de cómo se construían casas sin planos. Con esos apuntes como base, Lucía armó un proyecto nuevo. Involucró a ingenieros del municipio, profesoras de la Facultad de Arquitectura de Córdoba y algunos jóvenes que querían aprender algo más allá de lo que salía en los libros. Estableció un convenio con el Instituto Nacional de Patrimonio, Vivo, para que las escuelas de arquitectura del país incluyeran talleres de técnicas tradicionales, desde levantar muros de adobe hasta tratar la madera con métodos naturales. La idea era simple: no olvidar lo que ya funcionó. Y así, cada estructura vieja revivía con manos nuevas, pero con respeto por las que las alzaron primero. Mientras tanto, don Ernesto ya no fabricaba muebles para vender. Su taller seguía con vida, pero con otro propósito. Cada mañana, ni bien abría la puerta, lo esperaban al menos 3 o 4 adolescentes con ganas de aprender. Él mostraba cómo se afilaban las herramientas, cómo se medía sin regla, usando el brazo como referencia, y sobre todo, cómo escuchar la madera. Primero se la escucha, no se la obliga. Si el tronco no está listo, te lo dice, explicaba a un chico que insistía en serruchar sin mirar. Muchos al principio se reían, pero con el tiempo se daban cuenta de que esa forma de trabajar tenía sentido. Era como entablar una conversación con el material. Don Ernesto ya no temía al futuro, ni sentía que su oficio desaparecería. Lo veía en los ojos curiosos que lo seguían por el taller, en las preguntas impacientes y en los dibujos torpes que dejaban sobre la mesa antes de irse. Cada sonrisa que recibía le confirmaba que había algo más fuerte que el paso del tiempo, la voluntad de continuar con respeto y sin apuro. Al final de la tarde, el sol caía lento detrás de las sierras
de San Antonio de Areco, tiñendo los techos de terracota con una luz dorada y tranquila. El aire olía a asado recién apagado y a tierra húmeda, como si el pueblo mismo respirara aliviado. Don Ernesto se paró frente a la carpintería, ahora renovada, pero con alma intacta. Era como verla por primera vez, aunque la había levantado. Él mismo hacía más de 40 años. A su lado, sin necesidad de palabras, Mariana y Lucía. Cada una le sostenía una mano, ya no como hijas buscando guía, sino como mujeres que habían elegido volver, no por nostalgia ni por culpa, sino por decisión. Se miraron con una complicidad tranquila, de esas que nacen después de haber caminado por caminos distintos, pero haber llegado finalmente al mismo lugar. Lo más difícil ya había pasado, las peleas, los desencuentros, los silencios duros. Todo eso seguía ahí, pero había perdido el peso. Nada fue fácil. Hubo que romper cosas para ver lo que realmente importaba, pero fue real, todo, cada paso, cada error, cada reconciliación. La carpintería era mucho más que paredes nuevas o tejas alineadas. Era una herida cerrada con paciencia y afecto. Cada rincón hablaba de quienes la reconstruyeron, de quienes volvieron y de quienes nunca se fueron. Era memoria viva, convertida en presente. No había adornos lujosos ni maquinaria moderna. Solo herramientas limpias, mesas largas de trabajo y olor a pino recién cortado. Detrás de ellos, un grupo de chicos seguía probando sierras y lijas. Se escuchaba el raspar de la madera y las risas de algunos vecinos que conversaban sentados en banquitos improvisados. Algunos tocaban la maqueta que Lucía había hecho, otros leían poemas colgados en el alero de la escuela. El pueblo sonaba a charla suelta, a mate compartido, a futuro. Don Ernesto, con la vista clavada en la entrada del taller, sintió algo parecido a la calma. Aquello que un día pensó que se rompía para siempre se había transformado. Y ahí, de pie entre sus hijas, con las manos arrugadas pero firmes, supo que la historia no terminaba allí. En realidad, recién empezaba, en cada corte de madera, en cada paso sobre el piso nuevo, en el corazón de quien nunca dejó de amar con lo que hacía.